Continuando con nuestra serie, La crucifixión de Cristo, el título para hoy es Nació, murió, resucitó. Durante la carrera espacial de los años 50, 60, los científicos investigaban cómo regresar vivo al viajero del espacio. Ya se había resuelto el problema de cómo llevarlo al espacio. Ahora el otro problema era cómo regresarlo. Y en realidad, cómo regresarlo a la atmósfera de la Tierra, cómo impulsar un cohete de tal manera que esté en el espacio y que tenga la propulsión adecuada para regresar a la Tierra de donde partió el navegante. Y este fue un problema durante mucho tiempo, porque no era solamente sacarlo fuera de la atmósfera, sino también saber cómo regresarlo a su lugar de donde salió, el lugar de partida. Entonces, resolver este dilema tomó muchísimos años hasta que se resolvió. Y ahora van y vienen porque ya está resuelto. Me imagino que el propósito de Dios cuando envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra fue lo contrario, porque Él obraba desde el otro lado de la atmósfera, desde el tercer cielo, exactamente. Él envió a Jesús, su Hijo, del firmamento espacioso a esta tierra, de pena, tierra de pena y dolor por el pecado, como ustedes están viendo, ahorita está la zozobra, el miedo, el terror, por causa de los secuestros, los asesinatos, el crimen está por todos lados, la disolución matrimonial está por otro, los divorcios están, pero haciendo definitivamente el agosto de los tribunales. ¿Qué está pasando en el planeta Tierra? Entonces el Señor, para Él no es nuevo, porque el hombre se va degradando desde el principio por causa del pecado. Ya desde el principio el hombre lleva una naturaleza caída, puesto que por su pecado de desobedecer y independizarse de Dios, lo ha llevado a cometer graves errores, muchísimas equivocaciones, simplemente por no querer obedecer las instrucciones divinas para su bienestar. El Señor, nuestro Dios, envió a Jesús, su Hijo, del firmamento espacioso a esta tierra de situaciones tan contradictorias y tan difíciles, la altanería, el orgullo, la altivez de rostro del ser humano, que no admite ningún consejo de parte de Dios. Esto es orgullo, y el orgullo ha hecho que el hombre viva muchos años menos por causa de su pecado. Entonces, el asunto de descenderlo del cielo para cumplir su plan de rescate a la humanidad perdida, y su problema, entre comillas, problema, porque para Dios no hay ningún problema que no se resuelva, ahora era cómo regresarlo. O sea, el ser humano se arregló para llevarlo a la atmósfera. Ahora había que ver cómo encontrar la solución para traerlo a la tierra. Entonces, el punto aquí es al revés. Nuestro Señor lo envió, nuestro Dios eterno, envió a su Hijo a la tierra. Ahora el dilema, si podemos llamarle así, o el problema, era cómo traerlo de nuevo al cielo, cómo traerlo de nuevo al tercer cielo. Entonces, por supuesto que para Dios no era ningún problema, nada más que lo uso así para ilustrar lo que quiero decir. Cómo despachar a su Hijo de la misma gloria abajo hacia una cruz para morir y luego regresarlo vivo desde la tumba y llevarlo a su mano derecha. Era lo que en nuestra imaginación el llamado problema de Dios. Pero Dios resolvió el problema. Y hoy podemos decir con confianza, cuando leemos al apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 20, que dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Empieza la solución para regresarlo a donde estaba. El inicio de la solución era que había muerto y ahora había que vencer la muerte, sacarlo de la tumba, prepararlo para llevarlo de nuevo a donde estaba.
Él lo hizo. Nuestro Dios eterno lo hizo. Salió de la gloria del cielo, bajó a esta tierra, atravesó la puerta de la muerte y luego volvió a la vida, de vuelta a la mano derecha del Padre de donde había salido. En Hebreo 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La muerte y luego la resurrección de Cristo son los dos pilares sobre los cuales descansa el Evangelio. De hecho, la resurrección del Señor Jesucristo es el hecho culminante de nuestro Evangelio. Podríamos decir que es la bisagra sobre el cual se balancea la puerta de la salvación y es el apoyo sobre el cual se pone la palanca de la redención que puede levantar a un hombre del pecado y de la muerte. Hace muchos años, un griego llamado Arquímedes dijo, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. O sea, pronunció estas palabras al explicar el principio de funcionamiento de una de las máquinas más simples y más utilizadas en toda la historia de la humanidad, y esta era la palanca. La palanca. La resurrección de Jesucristo es ese punto de apoyo, y sobre él Dios puso la palanca de la redención para que hoy Él pueda levantarnos del pecado y la muerte y traernos a sí mismo. Nuestra salvación descansa enteramente sobre la resurrección. Estoy haciendo un énfasis porque voy a explicar algo ahorita más adelante referente a esto. Y la resurrección presta valor a la muerte de Cristo. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O como dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces la resurrección es lo que da sustancia a la enseñanza de Cristo. La resurrección de Jesucristo es lo único que puede dar validez y poder para el vivir cristiano. Su resurrección de los muertos da crédito a los milagros de Cristo, porque es el milagro supremo de todos. Es siempre alrededor de la época de Navidad cuando empiezan a circular artículos en los cuales se hace la declaración que el nacimiento virginal de Cristo es el milagro de milagros. Un evangelista dijo hace algunos años lo contrario. Dijo, yo creo en el nacimiento virginal con todo mi corazón como algo extraordinario, pero no creo que sea el milagro de los milagros. El milagro de milagros es la resurrección de Jesús. Ese es el más importante y es lo que corona a todo lo demás. De hecho, es la resurrección del Señor Jesucristo que certifica y garantiza el nacimiento virginal de Jesucristo. Pablo dice en Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Él es declarado ser el Hijo de Dios, no hecho el Hijo de Dios. Él ya era el Hijo de Dios cuando nació, pero cuando resucitó de entre los muertos, todo lo que Él era y todo lo que Él hizo recibió el sello de garantía de las cortes del cielo. Ahora, sin la resurrección no hay evangelio para predicar. 1 Corintios 15, 1 y 2 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, tú vas a ser salvo. Esto es lo más maravilloso. Entonces, ¿qué es el evangelio? Pablo dice, es lo que os he predicado, es lo que recibisteis, es sobre lo que estáis parados. En 1 Corintios 15, 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo
murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección de Jesucristo lo supera todo. Y sin ella no hay evangelio para predicar. El nacimiento virginal de Jesús llegaría a ser meramente una doctrina fría y con todo lo celebramos año con año. Pero ¿qué sería de este tan hermoso y singular acontecimiento sin la resurrección? No pasaría de ser un dulce acontecimiento. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera resucitado, hubiera fracasado, porque el plan de Dios para la salvación de los pecadores no se hubiera completado y todos estuviéramos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. El pago no se hubiera efectuado por completo. El único camino para ser salvo es aceptando personalmente a Jesús como tu Salvador, confiando en su muerte como pago por tus pecados y en su resurrección como su garantía de la vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es Jesús personalmente tu Salvador? En Hechos 4:10 dice, pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí, delante de todos, ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Y si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, entonces vamos a dejar el argumento del nacimiento virginal. Es una pérdida de tiempo. Deberíamos avisar a los magos que van a hacer un viaje innecesario y sin significado. No tiene caso viajar tan lejos cuando no sucedió esto que estamos hablando. Si Él no ha resucitado de entre los muertos, pues deberíamos enviar un mensaje a los pastores que no dejen sus ovejas, porque es solo otro bebé que nace en Belén, criado en Nazaret, crucificado en Gólgota y enterrado en una tumba en el jardín, que no resucitó de entre los muertos, sino que permanece su cadáver todavía en esa tumba. Pero entonces, el punto es, sin la resurrección, el nacimiento virginal no tiene significancia alguna. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún están en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pues somos los más dignos de lástima, los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 15, 14 al 19. Entonces, si Cristo no se levantó de los muertos, ¿por qué celebrar su nacimiento? La Navidad sería deleite de tontos. ¿De qué valdría toda esta discusión de volver a poner a Cristo en la Navidad? Tendría más sentido cantar Rodolfo el reno de la nariz roja que cantar paz en la tierra. De hecho, sería mejor para nosotros llevar cilicio y ceniza y llorar que cantar cualquier cosa. Sin la resurrección, la Navidad sería una temporada más bien de lloro en vez de cánticos y de gozo. Nadie esperaba que el prometido Mesías naciera en un establo en Belén. Y aquellas mujeres que vinieron a la sepultura esa mañana nunca esperaron encontrarlo en ningún lugar excepto en esa tumba. Pero, como le señaló el ángel en Lucas 25 y 24:5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? La resurrección dice que desde la cuna hasta la tumba Él era Dios.
Ese pequeño bebé es Dios, hecho hombre. Y como hombre murió para salvarnos, pero Él ha regresado de los muertos. En otras palabras, dice la palabra que Jesús es la muerte de la muerte. Jesús venció a la muerte. Entonces hay que decir a los pastores que dejen sus ovejas, porque el bebé que yace en esa cueva es el Cordero de Dios en realidad, que quita el pecado del mundo. Y sería apropiado que el Mesías naciera en el mismo lugar donde nacían los corderos del sacrificio. Dígale a los huestes angelicales que lo griten, ahora sí, porque está comprobado y confirmado que Jesús resucitó entre los muertos, o que habría de resucitar. Entonces, deben ir por todos los confines del universo de Dios, que ha nacido un Salvador, nacido para morir, pero también para ser resucitado de entre los muertos. Recordemos una vez más lo que dice en Lucas 1, 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ella fue la primera en dudar del nacimiento virginal. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Le dijo el Señor mismo a través del ángel. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, Nazaret no creyó lo que contó María y no tenían una opinión favorable de ella ni de su hijo. Si ustedes quieren una idea de su actitud, vayan al Salmo 69, que pinta un cuadro profético de Cristo en la cruz y nos da una visión de la crueldad que sufrió Él mientras crecía en Nazaret. Dice el Salmo 69, 2 al 4. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Tal vez esto es lo que pasaba por su mente mientras estaba colgado ahí en la cruz. Él miró alrededor y dijo, no hay lugar para que yo pueda pararme. Estoy en aguas profundas. El pecado estaba listo para ser empujado sobre su cabeza, como corona de espinas. Él dijo, estoy cansado de llamar. Otra versión dice, estoy cansado de gritar y tengo la garganta seca. Entonces él miró a esa muchedumbre y dijo, me odian sin causa. Me odian sin causa. ¿Qué muchedumbre son más que los cabellos de mi cabeza? Decía él, esta multitud que me rodea con tanta ira, con tanta furia, son mucho más que los cabellos de mi cabeza. Y mientras Él está allí en la cruz, ya que Él es perfectamente humano, Él hace lo que hacen muchas personas cuando están a punto de morir. Él revisa su vida. Dice el Salmo 69, 7, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Tú y yo no tenemos ninguna noción de lo que Él sufrió en vida por nacer virginalmente. Escucha estas otras palabras pronunciadas por nuestro Salvador en el Salmo 69, 11, lo escribió David. Dice, puse además cilicio. ¿Saben lo que es un cilicio? Es una arpillera, es un costal áspero. Lo puse como mi vestido, dice, y vine a hacerles por proverbio. Le hicieron una vida tan miserable que iba por Nazaret en cilicio. Lo terrible es que le ridiculizaron y criticaron hasta por eso.
Dice el Salmo 69:12, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían, es decir, me ultrajaban con odio. En sus canciones, los bebedores me lastiman y hasta usan chistes. En otras palabras, no solo los de alta posición estaban en contra mía, sino que los más bajos y los más viles componían cancioncitas de mí y mi madre y las cantaban. Eso es por lo que Él pasó para que pudiéramos ser hijos de Dios legítimos. Y cuando el ángel le preguntó a María, ¿estás tú dispuesta a hacer esta? Ella respondió en Lucas 1:38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Por su decisión, había una nube sobre María durante toda su vida, hasta la resurrección de Jesús. Ahora, como alguien dijo, ¿qué es la Navidad sin la resurrección? El doctor Lucas, el escritor del libro que tiene su nombre, también escribió el libro de los Hechos. Tiene un golpe maestro allí, el cual muchos de nosotros pudiéramos no ver. Él dice que después de que Jesús fue levantado de los muertos y estaba con los suyos por 40 días, Él ascendió al cielo. Y cuando Él ascendió al cielo, los discípulos se apartaron para esperar, como el Señor les había dicho, la promesa del Padre. He aquí el informe. Dice en Hechos 1:12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¡Qué golpe maestro! María en el aposento alto, junto con los discípulos. Después de su ascensión al cielo, y mientras estaban reunidos en oración, hablando de estas cosas que habían sucedido, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión al cielo, puedo ver a María sentada allí con una sonrisa en su cara, porque finalmente la nube ha desaparecido. No sé si sucedió exactamente de esta manera, pero algo muy similar tuvo que haber tomado ese lugar. Ella está diciendo aquí, oye Natanael, ¿recuerdas cuando primero le conociste y dijiste, de Nazaret puede venir algo de bueno? ¿No te dije que él nació virginalmente? Ahora tú sabes que algo bueno vino de Nazaret porque él salió de la tumba y ha regresado al cielo. Simón Pedro, tú tenías razón cuando dijiste, tú eres ese Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pero Simón Pedro, tú pensabas que él no debería morir en una cruz. ¿No sabes que su resurrección hizo necesaria su muerte sobre la cruz? ¿Que él debe llevar los pecados del mundo? Y el día de Pentecostés, Simón Pedro, tú vas a poder decir, por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa ciertamente que Dios ha hecho a este mismo Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, tanto Señor como Cristo, levantándose de entre los muertos. Simón Pedro, yo te dije siempre que él nació de una virgen. Felipe, ¿recuerdas cuando en el aposento alto dijiste, muéstranos al Padre y es suficiente? Oh, Felipe, ¿no te dije que el pequeño formado en mi vientre era Dios manifestado en carne? Y entonces él te dijo, he estado tanto tiempo contigo y aún no me conoces, Felipe. Fue entonces que yo sabía, y ahora tú sabes, Felipe, y él se levantó de los muertos. Tomás, oh Tomás dudoso, tú nunca creíste nada, ¿verdad? Y no esperaría que creyeras el nacimiento virginal. Pero Tomás, tú siempre levantabas dudas. Aún después de que él volvió de los muertos, tú dijiste que no lo creerías hasta que pudieras tocar las heridas de los clavos en esas manos. Tomás, había magos que vinieron a Belén cuando él era un bebé y ellos vieron esas manitas
esas pequeñas manos que formaron un universo. Y ellos creyeron en Él entonces. Tomás, tú tuviste que esperar y perdiste tanto, pero ahora eres un hombre sabio. Los discípulos nunca fueron a Belén, pero todos salieron a una tumba vacía y creyeron. Nuestra segunda versión del nacimiento de Cristo viene de Mateo. Mateo dice que magos vinieron del oriente. Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Por los 3 regalos generalmente asumimos que había 3 magos, pero podía haber habido 300. Nadie sabe el número exacto. Pero los 3 regalos que le ofrecieron a nuestro Señor eran oro, incienso y mirra. Díganme, magos, ¿por qué entre los regalos traen mirra? Eso es para embalsamar. No se trae mirra hasta que alguien muere. Ninguno que está leyendo este texto está esperando una botella de fluido para embalsamar para Navidad, dijo alguien que escribió un pequeño boceto, ¿verdad? Bien, conozco a algunos que quizá me den una botella a mí, pero, amados, no quiero una botella de eso para Navidad. Pero ellos pensaban que era apropiado traerle mirra. ¿Por qué? En Navidad, mirra. Cuando nació Jesús, el Salvador, que era un momento de felicidad, ¿quién iba a pensar en la muerte o en embalsamar un cadáver? La mirra estaba fuera de lugar. Lo interesante es que cuando Isaías miró al futuro y escribió de su segunda venida, cuando Él vendrá y ahuyentará la oscuridad y establecerá su reino, Él notó lo siguiente, en Isaías 66, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Ahora, ¿dónde está su mirra? Cuando los magos vengan a Jerusalén la segunda vez, no traerán mirra. ¿Por qué? Porque ese pequeño bebé, a quien se la trajeron la primera vez, nació para morir. Pero la segunda vez, Él viene a vivir y a reinar sobre esta tierra. Quiero hacer algo que estoy confiado que ningún predicador ha hecho antes. Se lo escuché yo una sola vez a alguien en el pasado. Pero quiero introducirle al cuarto mago. ¿Sabían ustedes que hay un cuarto mago? Bueno, no hay en realidad, pero vamos a llamarle así, nomás para ilustrar. Conozco su nombre. Él es uno que trajo mirra, pero no la trajo al nacimiento de nuestro Señor. Fue 33 años más tarde que la llevó a la tumba de José. Dice en Juan 19, 39 al 42, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, podríamos decir con toda realidad que Nicodemo es el cuarto mago. ¿Por qué? Porque traía ese regalo. El regalo que trajo era mirra. Él y José de Arimatea fueron los empresarios de pompas fúnebres que manejaron el cadáver de Jesús y aplicaron la mirra y envolvieron el cuerpo en lino. ¿No? Vinieron a esas manos traspasadas por clavos por las cuales habían pasado estacas. Me imagino que Nicodemo le dijo a José, una oscura noche, hace 3 años, aquí en Jerusalén, él me dijo, y como Moisés levantó a serpiente del desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14 al 14. 14 al 16, perdón. Entonces, es importante ver que dice que no se pierdan los que creen. Es tanto su amor. Tenía que ser levantado, como en la antigüedad, para ser salvados de la muerte. Los antiguos israelitas tenían que mirar a la serpiente de bronce, que era un símbolo que Dios usó para que vieran y creyeran, pero no era para un ídolo para que se continuara. El Señor lo tuvo que destruir. Ahora, y José, esa noche, yo no podía entender, pero mira, esas manos, dice Nicodemo, yo nunca vi esas pequeñas manos de bebé en Belén, pero míralas ahora, mira esas manos ahora, mas él herido fue por nuestras rebeliones, dice Isaías 53:5, molido por nuestros pecados. Y ahora, José, lo entiendo. Él murió por mis pecados en la cruz, dice Nicodemo. Y en Juan 3:16 recalco, porque de tal manera amó Dios al mundo, que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio un verdadero regalo de Navidad, no meramente un bebé inútil. En fin, espero que en la siguiente Navidad tú no te vuelvas hacia Belén. Espero que vayas al Salvador, a un Salvador vivo que está a la diestra de Dios, llevando todavía las heridas y contusiones que Él sufrió por ti y por mí aquí sobre la tierra. Vamos a Él, pero ya no para ver a un bebé indefenso, sino al poderoso Salvador resucitado de los muertos. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y en el Hebreo 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, en la siguiente Navidad que tendremos con el favor de Dios, pues no quiero decir que la anulemos, no, festejemos, pero siempre con la esperanza de que este niño que vino a nacer, vino a pagar con su sangre, como un sacrificio, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, recuerden que Él ya no es un pequeño bebé, Él es el hombre en la gloria. Y cuando Él ascendió allá, Él hizo algo. Todos deben ver esto, amigos. Para los que vendrán a Él y lo recibirán, Él les dio poder, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, si creen de todo corazón y lo reciben. Él hizo esto. Pablo oró por esa potestad, por ese poder, y es el regalo que la mayoría de nosotros necesitamos para festejar. Cuando Pablo oró por los efesios, dijo, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1, 19 a 21. Vamos a Él quien está ya a la diestra de Dios y quien dice hoy, toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Él ya no es un pequeño bebé, indefenso, allá en el seno de María en Belén. Es un poderoso Salvador hoy, a la diestra de Dios. Dios hoy está dando y está ofreciéndole a ustedes un regalo. Quiero darles vida eterna por medio de Jesucristo. 1 Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna.
Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Yo pregunto, finalmente, ¿ya lo recibiste en tu corazón? Dios dio a su Hijo. Todo lo que nosotros tenemos que hacer ahora es sencillamente recibirlo. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, les da vida eterna. Hace poco me regalaron un reloj. Todo lo que yo tuve que hacer fue extender la mano y aceptarlo. No he pagado ni un solo centavo por ese reloj, pero es mío, porque por fe extendí mi mano y tomé el regalo de ellos porque les creí. Esa es la única manera en que uno puede recibir un regalo. Simplemente extiende la mano y lo tomas por fe, porque hay confianza de que el dador cumplirá. Hace varios años, una mujer pidió que pasaran por el hospital a hablar con su esposo, que se estaba muriendo. Alguien le explicó el plan de la salvación 2 veces y él siguió diciendo, me parece que ya soy suficientemente bueno. El creyente le dijo, Señor, mientras usted yace ahí y yo estoy sentado frente a usted, ¿piensa usted que es suficiente bueno porque usted se está comparando conmigo? Y probablemente es usted mucho mejor que yo. Pero ¿sabía usted que en unas pocas horas usted va a estar ante la presencia de Dios? Yo no estaré allí entonces, y nadie más de aquí abajo estará ahí con quien compararse. Usted estará solo frente a Dios y tendrá que enfrentar la tremenda santidad de Dios. Y dígame, ¿se podría comparar su bondad con la santidad y bondad de Dios? ¿Acaso tiene usted algo que le recomiende comparándose ante Él? Entonces le dijo al enfermo, Dios tiene algo para usted. No tendrá que trabajar por ello y no tendrá que pagar por ello. Lo recibirá gratis, porque el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el creyente se quitó el reloj de su muñeca, lo extendió y dijo, suponga que digo que le daré este reloj tal cual me lo regalaron a mí, ¿qué tendría que hacer para recibirlo? Y él levantó esa débil mano y dijo, todo lo que tengo que hacer es extender mi mano y aceptarlo. Y entonces le dije, mire, le dijo, mire usted ni tiene que hacer tanto para ser salvo. Aquí mismo, donde está, sin siquiera extender la mano ni nada, solo tiene que decir, oh Dios, yo te creo cuando me ofreces vida eterna y por fe la acepto con todo mi corazón. Y ese hombre por fe aceptó a Cristo. Le dijo a su esposa esa noche, antes de morir, yo he aceptado a Cristo como mi Salvador y estoy listo para ir a la presencia de Dios. Este asunto de dar regalos está bien, con tal de que hayan recibido principalmente el regalo real. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Creen que Dios es serio cuando dice que todo lo que tienen que hacer es aceptarlo? ¿Que es por gracia? ¿Que no es por obras? ¿Lo crees? Ustedes deshonran a Dios cuando no extienden la mano para recibir su regalo. Él lo ofrece regalado, pero al extender la mano, ustedes lo honran porque se apropian del regalo que es el Hijo de Dios, se llama Jesús. Puedo preguntarte una vez más, ¿has recibido el regalo de la vida eterna? El hecho de que Él nació hace 2000 años no tiene significado por sí solo, pero cuando Él fue levantado de los muertos, eso le dio mucho significado a su nacimiento. Como un predicador dijo, ¿de qué sirve la Navidad sin la resurrección? Quería decir que Él nació de una virgen, Dios manifestado en carne,
El único Jesús que podía pagar la penalidad por tu pecado y mi pecado. Jesús le dijo a Nicodemo que Dios amó al mundo tanto que dio a su propio Hijo a morir por nosotros. Y hoy todo lo que tienes que hacer para recibir el regalo es creer a Dios y extenderle la mano y tomarlo. Y si es un regalo, pues es gratis, porque es un regalo, no te costará. Dice en 1 Juan 5:11, otra vez, 11 y 12, y este es el testimonio, es lo que Dios testifica. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Nos ha dado ya vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Ya está hecho todo, pero ahora apropiatelo. Dice en Juan 1:12 otra vez, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Creerás en Dios por fin? ¿Aceptarás su regalo? Vamos a orar. Inclinen su rostro para que no se distraigan. Y vamos a pedirle al Señor salvación. Eterno Dios, tan amoroso que eres, sabiendo que la humanidad no te quiere, todavía así cumpliste este plan de redención para que todos los que te quieran aceptar por fe reciban vida eterna. Sabemos, Señor, que el hombre nunca tomaría la iniciativa, que nosotros nunca hubiéramos dado el primer paso para buscarte, porque tenemos una naturaleza caída, tenemos una naturaleza corrupta que no quiere que Dios intervenga. Y yo te ruego perdón por ello. En este momento, Señor, me someto a ti, total y con toda mi voluntad dispuesta. No quiero de ninguna manera estorbar lo que tú quieres cumplir conmigo y en mí. Quiero tu bendición para todos mis oyentes, para todos que están en este momento atentos a este mensaje. Que se cierre con la bendición de que provocamos alegría en el cielo por cada pecador que se arrepintió y se entregó. Te ruego pues, Señor, que hagas este milagro en el corazón de cada pecador que quiere rendirse por fin a Cristo Jesús. En el nombre del Señor te lo pido. Amén. Es todo. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima con el favor de Dios.